tiempo en el que una gran laguna se extendía desde Cotocollao hasta Iñaquito. En ese entonces, en las laderas del Pichincha, los antiguos quiteños levantaron una necrópolis con varias y profundas sepulturas. ¿Pero por qué son tan importantes? Para saberlo, acompañemos a los investigadores del FUNSAL y descendamos 16 metros. Encontramos en el fondo, a doble nivel, los cuerpos de 16 individuos, enterrados junto a su ajuar funerario, 35 vasijas de cerámica utilitaria, algunas piezas de metal y particularmente prendas forradas de espóndilus que adornan a 2 de ellos, probablemente de jerarquía mayor. A más de los objetos cerámicos que según sus creencias serían requeridos en su nueva vida, aparece una cerámica finamente trabajada y con un alto valor simbólico. Por ejemplo, los diseños de esta compotera representan la tierra, el fuego, la vegetación y la dualidad entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. En esta otra, la serpiente modelada sube sinuosamente sugiriendo sigilo. El símbolo de la serpiente está relacionado con la muerte. Su cambio de piel marca ciclos, muere para renovarse. En esta tercera pieza, las aves, unidas por el círculo mítico del plato, representan la unión del macho y la hembra. Justo al frente de las cerámicas, la primera plataforma alberga a 12 muertos, dispuestos en 2 hileras de 6, separados por mesas de madera. Estas personas probablemente eran familiares del personaje principal, enterrado en la plataforma inferior. Su importancia en la sociedad no debió ser mayor, ya que sus cuerpos fueron enterrados sin adornos. Únicamente se los envolvió en un saco de fibra de algodón amarrado al cuello, y sus mandíbulas fueron sujetadas con una mortaja hecha del mismo material. Dos de los 4 cuerpos de la cámara central fueron suntuosamente adornados. El primer cuerpo corresponde a una mujer de aproximadamente 18 años de edad, envuelta en un saco de fibra de algodón y recubierta por un vestido ritual ricamente elaborado con mullos de concha espondylus. La mortaja estaba hecha con la misma técnica del vestido. La espondylus multicolor resalta la importancia del personaje y cumple con su significado simbólico de fertilidad. La mujer sujetaba en sus manos un lanzadardos hecho de madera y oro. Es probable que se quisiera relacionar su espíritu a la imagen de un dardo surcando el aire y dirigiéndose hacia el infinito más cerca de los dioses. En esta cámara central se depositaron también un niño y un adolescente. A sus pies se encontraba un caracol, símbolo del renacimiento, del regreso a la vida. El segundo cuerpo, tan adornado, pertenece a un hombre de 50 años, enterrado en posición fetal. Su mandíbula fue sujetada por una mortaja de espondylus, cuyos colores en las franjas representan el ciclo de nacer, vivir y morir. La mortaja estaba asegurada por un prendedor de oro en forma de mono. En sus manos sujetaba espátulas de hueso y una funda con hojas de coca. Esto nos sugiere la posible profesión de este hombre, chamán o quizás comerciante, ya que la coca era muy utilizada por chamanes para darse energía en los ritos y por comerciantes para resistir los largos trayectos desde y hacia la costa. Probablemente por haber conocido otros lugares y a muchas personas, los comerciantes eran considerados hombres sabios. Esto explicaría el hallazgo de discos dorados envueltos en materiales foráneos como la fibra de algodón y en fundas forradas de espondylus. Los discos dorados están relacionados con el amanecer y la sabiduría. Un nuevo disco dorado, esta vez colocado como collar, remata la vestidura ritual. Los colores de las vestiduras, los diseños en la cerámica, la disposición de los objetos e incluso la forma de la sepultura nos repiten un mensaje de ocaso y renacimiento, del continuo ciclo de la vida, del nexo entre el mundo de los muertos y el de los vivos. Ninguno de estos elementos fue dispuesto al azar, al menos no para los antiguos quiteños quienes creían en el orden absoluto del universo.
Hasta hace no mucho tiempo, el sector de la Florida al norte de Quito ocultaba uno de los vestigios arqueológicos más importantes del país. Para descubrir son tumbas de pozo profundo, como pueden observar. Tiene 15.50 metros. Justamente perforaban esta tierra durísima que se llama Cangagua para enterrar a sus muertos. Lo hacían con herramientas rudimentarias, básicamente de piedra, con la obsidiana y madera dura. Y con eso trabajaban las tumbas. Y mientras más profundas eran, tenían más significado porque se encontraban más cerca del agua, símbolo de la purificación. Comiendo, y lo que sobraba metían dentro de las vasijas y lo mandaban acompañando al enterrado, porque ellos creían, estaban seguros que en la otra vida también necesitaban comer, necesitaban calmar la sed. Por eso es que les enviaban con comida. Nosotros encontramos restos de camote, de maíz dentro de las vasijas. Y lo más importante, fermentos de la chicha de esa época. Ese descubrimiento es muy importante porque son los fermentos más antiguos que existen en el mundo. Estos fermentos encontrados en estas vasijas que ustedes están observando. Ya le van a dar el último adiós, como entonando esta música auténtica.
prendían fuego con el ánimo de ahuyentar a los malos espíritus. Y paulatinamente se retiraban a sus domicilios. Como ya les dije, los sobrantes de la comida y de la bebida los dejaban al muerto, para que en la otra vida también satisfaga sus necesidades. Al noroccidente de la ciudad, en la avenida Mariana de Jesús y Mariscal Sucre, encontramos el Parque Arqueológico Rumipamba. Este sitio guarda parte de nuestra cultura e identidad, porque alberga vestigios que datan de más de 3.000 años de historia. Tal como nos cuenta el arqueólogo Olger Jara, en el parque se encontraron vestigios de cerámica del antiguo hombre quiteño. Desde el periodo formativo, comenzando en el antiguo territorio ecuatoriano, con Valdivia, vemos que todas las culturas se inspiran en el ser humano, particularmente en la mujer. De allí las famosas, por ejemplo, Venus de Valdivia. Estos pueblos veían en el ser humano una especie de humanismo y que el centro de toda su cosmovisión estuvo desde, hasta y por el ser humano. Los muros de piedra existentes encierran muchas creencias de nuestros antepasados. Esta costumbre cultural de colocar osamento humano en ciertos lugares, especialmente munarios, significa de que esta gente al final de sus ritos, de sus costumbres festivas, podían sacralizar el espacio, las evidencias donde hacían ese evento. Las costumbres del antiguo hombre de Quito se evidencian en el lugar, tal como nos cuenta Bernarda Icaza, responsable de las actividades educativas del museo. Las costumbres de los antiguos habitantes de Rumipamba giraban alrededor de la producción de cerámica, de textiles, tejidos y de la producción de lítica. Además se dedicaban a la siembra y cosecha del maíz y del frijol en estructuras conocidas como camellones. Las antiguas viviendas de los habitantes quiteños eran en su mayoría elipsoidales. Las viviendas de los antiguos pobladores de Rumipamba estaban hechas de bareque o de tierra pisonada. Los techos eran de paja y los pisos estaban hechos de barro cocido. En el centro de la vivienda estaba el fogón o el horno en donde se cocían los alimentos o las cerámicas. Las viviendas servían como morada, sitio de alimentación y trabajo. El mérito de Rumipamba es entonces presentar un contexto en donde la polifuncionalidad está inmersa en lo textil, en lo laboral, inclusive en lo habitacional y quizá con evidencias también telúricas. Los rituales funerarios tenían especial importancia dentro de las costumbres de los habitantes de Rumipamba. Estamos quizá en la unidad más interesante desde el punto de vista de evidencia ósea, porque aquí tenemos in situ un enterramiento primario. ¿Qué consiste en un enterramiento primario? Es decir,
El arqueólogo ha encontrado exactamente en su excavación arqueológica el corpus óseo del enterramiento. Mientras, en esta segunda tumba, interesante, vemos que los mismos quitos, porque el material cultural es de ellos, en el que aparece una cantidad de varios huesos de distintos individuos que fueron traídos de otras tumbas y colocados acá, dando la idea de un enterramiento secundario. Existe una muestra reconstruida de un entierro antiguo. En vez de enterrarlos como la mayoría de las civilizaciones lo hacen, al estilo occidental actual, mirando hacia arriba, extendido su cuerpo, ellos lo hacían de esta manera, en la que vemos al ser humano representar a la forma como estaba en el vientre materno, en cuclillas, de allí que se lo llame justamente una posición fetal. Vemos las manos sobre las rodillas, la cabeza debía inclinarse hacia las rodillas y esa posición tan tierna y tan significativa y simbólica es que permitía devolver al ser humano a la madre naturaleza, a la madre tierra. El tiempo jugaba un papel muy importante en el desempeño de las diferentes actividades que realizaban antiguamente. Los pobladores de Rumipamba podían saber en qué momento del día estaban e incluso en qué época del año se encontraban, usando como referente al sol. Esta es una representación de un reloj solar. La proyección de la sombra de esta varilla podía indicarles en qué momento del día estaban e incluso si se trataba en el año de un solsticio o un equinoccio, que eran muy importantes para la siembra y cosecha del maíz. Al extremo de la enorme laguna se levantaba el poblado que hace 2500 años debió albergar a unos 800 habitantes. En un mapa moderno de Quito podríamos ubicarlo en el sector de Cotocollao y la laguna se extendería desde la Avenida del Maestro hasta la Avenida Tarque, cubriendo lo que es el Parque La Carolina hasta el Ejido. Precisamente el año 500 a.C., hace 2500 años, una erupción del Purulagua cubrió la aldea de polvo y ceniza. Recién en 1976, accidentalmente se realizó el hallazgo arqueológico más importante que se haya efectuado hasta el momento en el Valle de Quito. Arqueólogos del Banco Central del Ecuador han encontrado otros 70 sitios donde hay restos de la misma cultura y han llegado a la conclusión que hace 2500 años el Valle de Quito debió albergar alrededor de 3000 habitantes. Antes de este descubrimiento, la prehistoria de Quito se debatía entre las poco confiables afirmaciones de Juan de Velasco y un respetuoso silencio de la arqueología moderna. Empezaba así a rellenarse una laguna en nuestra prehistoria. Tal como fue rellenando físicamente la laguna, hoy se levanta gran parte de la ciudad. Como la cultura Cotocollao continúa desconocida para muchos, echemos un vistazo a sus características. El poblado principal tuvo una ocupación continua desde 1500 hasta el 500 a.C. y abarcó 26 hectáreas entre los sembríos y las casas de bareque con techo de paja. Los cotocollaos enterraban a sus muertos en posición flexionada, y habiéndose constatado que hubo tumbas de mayor rango que incluían a infantes, se deduce que existen ciertos privilegios hereditarios entre ellos. Los 200 esqueletos encontrados nos revelan
que había un número similar de hombres y mujeres, con un promedio de vida de 35 años y con estructuras muy variadas, entre 1.49 a 1.76 metros los hombres y entre 1.38 a 1.67 las mujeres. ¿A qué se dedicaban los cotocollaos? Básicamente a la agricultura. Cultivaban maíz, frijol, quinoa, papas y chochos. Pero su menú no era solo vegetariano, sino que contemplaba con carnes de venado, cuy y tórtola, entre otros. Realizaban intercambios en la costa a través del paso de la montaña al noroccidente del Pichincha, de donde se traían sal y ají. Pero no todo era sembrar y cosechar, cazar y comerciar. En Cotocollao se desarrolló una de las cerámicas más evolucionadas del periodo formativo ecuatoriano, con múltiples técnicas. Trabajaron la piedra en forma meticulosa, produciendo varios tipos de herramientas. Se destaca el uso de la obsidiana, con la cual labraron, por ejemplo, cuchillos que pueden competir con los nuestros, hechos de ahora del mejor acero inoxidable. No obstante, lo más importante de la obsidiana es su utilización comercial. La obsidiana iba a la costa para ser intercambiada por ají, algodón, coca y sal. Pero la cultura cotocollao no se limitó a dicho poblado. Como ya se dijo anteriormente, los arqueólogos del Banco Central del Ecuador encontraron otros 70 sitios donde hay restos de la misma cultura en el Valle de Quito. Aún más restos arqueológicos que pueden clasificarse como cotocollao han sido localizados tan al sur como en la provincia del Chimborazo. Desde Guayabamba al norte hasta Yumbicho al sur, el Valle de los Chillos al este y Cachillacta en Mindo al noroccidente de Pichincha al oeste, donde se han localizado restos del año 1300 a.C. aproximadamente. Pese a que este pueblo ocupó los lugares estratégicos de la zona, no hay ninguna evidencia de que los cotocollaos hayan sido un pueblo guerrero, quizás porque fueron los primeros pobladores, aparte de los antiguos cazadores-recolectores, o porque no encontraron resistencia. Como se ve, los primeros quiteños, habitantes de un Quito rural, sin el Quito urbano de hoy, eran gente pacífica y trabajadora, moderadamente religiosa, aunque muy respetuosa de sus antepasados.